grabando? Perdón. Estamos juntos, estamos juntos. Listo, pues arrancamos. Muy buenas, estamos una vez más con otra entrevista con una emprendedora de súper éxito que tenemos la gran suerte que haya dedicado pues su tiempo, que sabemos que es oro y que siempre está para arriba y para abajo y que ahora nos va a contar un poquito, porque estamos convencidos que nos va a agregar mucho valor a esta entrevista. Y antes que nada te queremos dar la bienvenida y las gracias sobre todo de corazón por estar aquí, no solo con nosotros, sino también con nuestra audiencia, ¿no? ¿Qué tal, Covadonga? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias a los dos, Alejandra y Tony, por invitarme y por la oportunidad de aparecer en vuestro canal. Genial. Pues para empezar querríamos que nos explicaras un poco quién es Covadonga, porque nosotros sí que ya te hemos seguido en redes y te hemos conocido a través de otras personas, pero la gente que nos sigue a nosotros no te conoce, así que explícanos un poquito quién es Covadonga. Creemos. A lo mejor. Bueno, eso es muy difícil de responder, ¿no? Porque ya sabes que es uno de los grandes interrogantes del ser humano. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Pero si lo tengo que resumir en breve, porque soy muchas cosas, yo diría 3 cosas principalmente, ¿no? Coach, conferenciante y escritora. Digamos que me dedico a los temas del mundo del desarrollo personal, de la psicología, del coaching, del ser humano a un nivel profundo. Y he escrito un libro acerca del amor de pareja, de las relaciones de pareja, como los retos que plantea la relación a día de hoy, porque cada vez está siendo más difícil para la raza humana, ¿no? Para la evolución, el permanecer en pareja, los conflictos que se generan por depositar nuestras expectativas en el otro, y en torno a ese concepto, en torno al concepto de las relaciones, pues he creado talleres, he creado contenidos, un canal de YouTube, vídeo, conferencias, y digamos que mucha información en torno a ese concepto. Si bien no es el único concepto que abordo, también abordo temas como, por ejemplo, el emprendimiento, crear dinero, la abundancia, la misión, el atrévete a ser tú, de forma paralela, ¿no? Fenomenal. Y ahora que se habla un poquito del tema de emprendimiento, ¿te encontraste algún obstáculo a la hora de emprender en tu camino como emprendedora digital? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, claro. O sea, digamos que emprender, yo creo que todos los que hemos emprendido hemos fracasado previamente, ¿no? Porque el éxito lleva inherente en sí mismo el fracaso. Es como si el fracaso fuera la semilla del éxito. Entonces yo empecé dando conferencias casi sin público, colgando vídeos que no tenían ninguna repercusión. Al principio, cuando empezaron a tener repercusión, las críticas, ¿no? Que luego con el tiempo lo superas, pero cuando tienes un canal de YouTube con tanta visibilidad, al principio hay críticas feroces y te tocan el corazoncito, y tú estás ahí exponiendo tu vida, exponiendo tus aprendizajes, tus hallazgos, tratando de ayudar, de potenciar a otros seres, que es lo que yo hago, a lo que yo me dedico, y a pesar de eso hay gente que te pone verde, ¿no? Pero luego todo eso lo vas colocando y lo vas relativizando, es un proceso, es un aprendizaje, cada vez tienes menos miedo al fracaso, cada vez inviertes más en ti, crees más en ti, y cuanto más crees en ti, inviertes en ti, colaboras con gente que te potencian, más creces, ¿no? Es un proceso del miedo al amor, o sea, de la escasez a la abundancia. Es un proceso paulatino en el cual, a medida que tú vas confiando más en ti, vas involucrando a más personas y eso va generando más rentabilidad. De todo esto que te ha ayudado a crecer, de lo que estás explicando, ¿qué destacarías? ¿Qué cosa destacarías que digas, pues por culpa, por así decirlo, de Internet, pues he crecido en esto en cuanto a personalmente, gracias a emprender a través de online? Hombre, yo nunca le había dado importancia al hecho de tener un idioma que es la segunda lengua del mundo, ¿no? Nunca, o sea, yo qué sé, yo hablo español, como podía hablar, de hecho yo he vivido en Alemania, he vivido en otros países, he aprendido inglés, nunca le di importancia al hecho de hablar español. Y cuando empecé a crear contenidos y a compartirlos en Internet, si somos conscientes de la cantidad de millones y millones y millones de personas que hablamos español, o sea, realmente tenemos una enorme oportunidad, todos los hispanohablantes, porque el mercado se multiplica. O sea, yo ahora no vendo a españoles, yo vendo a toda la gente que habla español, incluyendo Miami, incluyendo zonas de California. O sea, es increíble, ¿no? Yo ahora el 14 de octubre voy a hacer un taller en Miami. O sea, ya estoy empezando incluso en Estados Unidos, a funcionar. Y eso es, yo creo que los emprendedores españoles tenemos que tener en cuenta que Internet es una ventana al mundo y que el mercado potencial es inmenso, es enorme y ahí está, ¿no?
Totalmente, porque a nosotros nos sucede con los alumnos que vienen a nuestro programa de Imperio Digital y te das cuenta de eso, ¿no? Que a veces te enfocas en pequeñito, en España o incluso pues un poquito en Latinoamérica, pero de repente te aparecen clientes o alumnos en Suiza, de repente, no sé, en Londres, en cualquier lugar del mundo, por lo que tú dices, ¿no? Simplemente por el idioma, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho la gente que puede de alguna forma aportar la esencia de cuando uno empieza en el mundo de su propio emprendedurismo, ¿no? Entonces, ¿qué podrías tú aportar? O sea, un consejo, una recomendación, un tip tuyo para una persona que empieza desde cero en el mundo digital. ¿Qué le podrías decir tu mejor tip para una persona que empieza de cero? Mira, para mí el mayor consejo que le puedo dar a alguien es que sea él mismo. Porque yo estudié muchas cosas y a mí me enseñaron a modelar, es decir, a copiar, incluso a los grandes de la programación neurolingüística, a los grandes del coaching. Y yo nunca quise copiar a nadie. Dije, no, mira, es que yo no, o sea, yo voy a ser yo plenamente. Yo, incluso con mis malos días, incluso con mis artículos en el blog de cuando estoy sufriendo, sintiendo dolor, o sea, siempre me permití ser yo misma al 100%. Nunca traté de ser otra persona. Y funcionó. Incluso me dijeron, hazte un curso de oratoria porque tienes que aprender a hablar en público porque tú que das conferencias. Dije, no, o sea, yo en mi caso, estoy hablando de mí, sé que hay gente que le funciona, pero yo en mi caso me negué porque para mí era pervertir mi frescura, o sea, digamos que yo tengo mi esencia, mi forma de hablar, mi forma de comunicar, que es muy fresca, muy rápida, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero soy yo. En el momento en el que te estandarizas o modelas o copias o sí puedes encontrar algo que funciona, pero hay otros 80 como tú reproduciendo ese modelo, tratando de funcionar y de tener éxito en el mercado con ese modelo copiado. Si te planteas ser tú mismo y ofrecer lo que te sale del corazón, ahí es imposible que nadie te copie y ahí es imposible que entres en competencia con nadie. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Exacto, ¿no? Competencia, ¿no? Que es algo de que sí que el mundo de las redes sociales, toda la tecnología que se nos está abriendo en este momento, genera muchas posibilidades, pero a la misma vez mucha competencia también. Y es algo que lo que tú dices, nosotros también lo decimos mucho, que el ser uno mismo, nadie te va a poder copiar por mucho que quiera, porque la frescura y la esencia, como tú bien dices, nadie puede conseguir tu propia esencia, ¿no? Que Sí. tiene mucho que ver también con la marca personal, ¿no? Es algo que nosotros también decimos mucho, que es súper importante que hagas lo que hagas, que no intentes ser otra persona, que realmente tu marca personal seas tú. No intentes, por ejemplo, pues ir de corbata si no eres de ir de corbata, o ir con traje si no eres de ir con traje, o hacer vídeos súper serios. Por ejemplo, nosotros que hacemos vídeos en YouTube, explicamos, ¿no? Pues sería imposible que yo hiciera un vídeo toda seria porque no somos así, ¿no? Y cuanto más muestres tu esencia, por así decirlo, más atrapas a esas personas que realmente tienes que atrapar. Que luego hay gente que piensa, no, yo quiero ser de este tipo de persona porque así atraigo a este tipo de persona porque creo que así puedo vender más. Y no, hay para todos los colores hay gente y hay gente que te va a seguir justamente por eso y te será mucho más fácil porque estás siendo tú mismo, como dices tú, ¿no? Y es muchísimo mejor y totalmente de acuerdo contigo, lo que has dicho. Sí, bueno, yo me pasé muchos años tratando de encajar, tratando de adaptarme, porque tardé, o sea, no tengo la autoestima que tengo ahora, no la tuve siempre, ¿no? Y todos los intentos eran fallidos, y hasta que un día ya tomé la decisión en firme de ser yo plenamente, atreverme y incluso ofrecer algo en el mercado que no ofrecía nadie o hacer una cosa tan friki como ofrecer talleres sobre el amor, ¿no? Pero sí, no existía el mercado, pero lo estoy creando y resulta que hay un montón de gente dispuesta a pagarme por ello. Entonces, todo es darte la oportunidad y creer en ti, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y Covadonga, si tuvieras que dar un tip que te haya a ti funcionado para difundir más o llegar a más gente, ¿qué darías? Es decir, o redes sociales o forma de conectar con la gente. ¿Qué es lo que te ha hecho escalar tu emprendedurismo digital, por ejemplo? Si me comparo con otras personas que generan contenidos de crecimiento personal, que por la pregunta que tú me haces es inevitable, porque yo en tan poco tiempo tengo miles y miles de seguidores que hay otra gente que lleva más años en el mercado que tienen menos. Yo creo que yo nunca tuve miedo a desnudar mi oscuridad, a desnudar mis fracasos, a desnudar mi dolor, a desnudar mis frustraciones. Entonces, claro, hay muchas conferencias acerca del éxito y muchas conferencias pero hay muy poca gente que diga, sí, bueno, tengo éxito, pero previamente he llorado, he pataleado, he sufrido, he tocado fondo, he estado sin dinero, he estado tirado de pasta, me han echado el curro. O sea, hay poca gente dispuesta a contar, o no es que no exista, también existe.
pero todos seguimos viviendo con esa máscara de aparentar estar alegres, de aparentar estar siempre felices. Y es necesario también darle cabida a esa otra parte de nosotros que a veces está triste, que a veces está frustrada y que nos sentimos defectuosos cuando estamos en nuestra casa porque pensamos que eso no le pasa al resto del mundo, ¿no? Y yo creo que mi éxito como coach consistió en que yo le di cabida a la Covadonga feliz y le di cabida a la Covadonga triste. Y a ambas las mostré. Entonces eso ayudó a mucha gente a tomar conciencia de que ellos no tenían un problema por ser así, sino que eso era normal y que en todos los seres humanos existían todo tipo de emociones y que ya iba siendo hora de que nos abriéramos a compartir también nuestros momentos de bienestar como nuestros momentos de dolor, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y para terminar ya, Covadonga, ¿dónde pueden saber más de ti? Igualmente vamos a dejar todo lo que comentes por aquí, lo vamos a dejar en la descripción del vídeo, pero ¿dónde pueden saber más de ti? ¿Dónde te pueden encontrar? Yo tengo una web que es covadongacoach.com y me gustaría decir una cosa también para todos los emprendedores antes de colgar, que yo trabajé por cuenta ajena y ahora estoy trabajando por cuenta propia. Y yo tenía muchísimo miedo a hacerte autónoma porque en España nos meten mucho miedo, que si siendo autónomo, que si los impuestos, que si tal, que si pascual, ¿no? A veces es mucho más difícil y hostil el tema para los autónomos. Yo querría animar a la gente a emprender porque realmente no tiene nada que ver la vida cuando eres tu propio jefe, tienes tu propio horario, haces lo que te da la gana, te expresas libremente y creas desde esa libertad. Y cuando trabajas por cuenta ajena no eres libre. Y eso de que es tan difícil emprender y de que ser autónomo es muy arriesgado y de que es un mito, porque en realidad cuando tú estás vibrando en abundancia el dinero te llega, los clientes te llegan, todo funciona y todo encaja a la perfección. Y yo creo que realmente todos deberíamos de perseguir nuestros sueños en lugar de trabajar para cumplir los sueños de otro. Genial, pues muchísimas gracias Covadonga por este último consejo, creo que es súper importante y por toda la entrevista en sí, por todo el valor que nos has aportado. Nos ha encantado tenerte aquí, así que te volvemos a dar las gracias por estar aquí y nada, nos vemos muy pronto. Dinos dónde, aparte de la web, ¿tienes alguna cosita más? Que tu canal de YouTube lo pondremos. Mi canal de YouTube, Covadonga Pérez Lozana, mis redes, tengo todo, Twitter, Instagram, Facebook, Covadonga Pérez Lozana, acabado en na, o sea, no Lozano, Lozana. Bueno, pues sí, porque mucha gente lo escribe con no. Y nada, fácil, encontrarme, tú metes en Google Covadonga Pérez Lozana y ya hay un montón de entradas y ya sale todo el arsenal que tengo en Internet. Vale, Covadonga, pues mil gracias de corazón. Gracias chicos, un abrazo enorme. Chao. Chao.